Ay, no, mi no me cobra. Bueno, muy buenas noches para todos, muchachos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la segunda tutoría de esta semana, del día miércoles. Es muy importante que sigamos las indicaciones que les voy a dar a continuación para que pues, podamos tener una tutoría como la del día de ayer. Por favor, tengan en cuenta apagar sus micrófonos. Nosotros vamos a darle la palabra en la medida que vayamos desarrollando la tutoría, es para que no se preocupen. Y recuerden que tenemos el chat para resolver cualquier duda relacionada con el tema de hoy, ¿vale? Hoy vamos a continuar el tema de la cultura para poder ampliar de alguna manera sus conocimientos relacionados pues a la producción de textos y a la producción de un buen texto, ¿vale? Que es finalmente a lo que vamos a llegar. Entonces, para que por favor se preparen y vamos a esperar al profesor Pianda, Jason Pianda, para dar comienzo, ¿vale? Entonces, para que se vayan alistando. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quién habla? ¿Quién habla por ahí? Ana María. Hola, Ana, ¿cómo estás? Por aquí también saludamos a Astrid Valentina, a Benjamin, que es un estudiante muy participativo, a Brian González, a Daniela Fernández, a Edwin Alejandro, a Hanna Vanessa. Bueno, hoy vamos a tener posiblemente una asistencia mayor que la del día de ayer. Y por aquí ya vemos al profesor Pianda que está pronto a aparecer en pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Listo, muchachos, muy bien. Ahora sí, No se escucha, no. ya ahora sí, ahora sí me deben escuchar. Aló, sí, ahora sí. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora sí los saludo con toda Buenas la tardes. energía. Es que siempre se desconecta acá y me toca cambiar. Bienvenidos a este espacio. Como les comentaba y les decía, ¿no? Desde la clase anterior y como el profe también ya les venía ahorita hablando, pues la idea es que sigamos con el tema de cultura. Vamos a desarrollar un poco más toda esta parte para así continuar con todo esto que nos permiten hacer las lenguas, toda esta capacidad de lenguaje, esta capacidad innata que poseemos los seres humanos, ¿no? Entonces, vamos allá, sin más preámbulo. Bienvenidos los que están llegando, los que ya están listos. Recuerden tener toda la disposición para este espacio, ¿no? Vamos entonces allá, vamos a poner entonces las diapositivas, nuestra presentación. Siempre... Profe, qué pena lo interrumpo un momentico. Yo voy a explicar lo del día de ayer de manera muy resumida para que lo tengamos claro y ya damos inicio, si le parece. Vale, perfecto. Listo, entonces muchachos, recuerden, y esto es muy importante para que podamos tomar la asistencia. Entonces, el primer paso es ir a participantes, que está en la parte inferior de la pantalla. Ahí después de saber dónde está participantes, vamos a buscarnos, es decir, nos va a aparecer de esta manera, como les estoy señalando acá, como está sombreado. Después de ese proceso, vamos a encontrar una pestaña que se llama Más. Esa pestaña Más, vamos a darle clic, como se explica acá, y le vamos a dar Renombrar. ¿Vale? Ahí después de darle Renombrar, lo que nos vamos a encontrar es esta pestaña que dice pues Renombrar, y lo que vamos a colocar en ese espacio es nuestro nombre y apellido completo. Esto aquí nos ayuda, muchachos, a que podamos tomar la asistencia y que ustedes pues podamos hacerle un seguimiento más riguroso a su proceso. Entonces, recuerden que las tutorías no son obligatorias, pero son muy importantes para que su desarrollo en plataforma pues sea
el esperado, ¿vale? Entonces, no siendo más, profe, continuamos con el tema y pues estamos muy atentos a lo que usted nos va a explicar. Gracias, profe. Entonces vamos allá. En el capítulo anterior nos habíamos quedado en todo este tema cultural, ¿cierto? Habíamos alcanzado a entrar a una parte, un momento lingüístico. ¿M? Ya estábamos abordando toda la parte lingüística. Y pues habíamos dicho cosas que son importantes de rescatar puntualmente. Habíamos hablado, ¿no? En algún momento de jerga, ya estábamos en la parte de jerga y las demás manifestaciones lingüísticas que se dan desde la propia cultura, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Mirando más de cerca y recapitulando un poco, habíamos dicho que la cultura se dividía en aspectos, ¿cierto? Habíamos dicho que la cultura era dinámica, ¿cierto? Que era variable, ¿m? Que podíamos analizarlo a través de diferentes ciencias, ¿m? De las ciencias humanas puntualmente, todos los patrones que hay en un grupo cultural, ¿no? Que hay en un sector de la cultura, que hay en otro, en un aspecto de aquí y de allá, se pueden de cierta forma analizar, ¿no? Em, Habíamos dicho algo que era muy importante y que debemos seguirlo teniendo presente, y es que la cultura es un instrumento por medio del cual el individuo se adapta a su situación total y además la cultura le da los medios, lo provee, ¿sí? De la capacidad para crear dentro de ese mismo grupo cultural donde vive. A partir de eso, cuando decimos crear, es decir, que ustedes, que nosotros, que todos podemos crear desde nuestra cultura, es desde el arte, es desde las lenguas, es desde las normas de convivencia, es desde el tratamiento que le damos al medio ambiente. Todo esto puede ser, digámoslo de cierta forma, alterado, controlado, manipulado desde la cultura. ¿Listo? Entonces, eso que habíamos hablado y que con lo cual vimos con mucho detalle, pues nos llevó a decir, vamos entonces a analizar un momento las lenguas, a ver qué pasa, las lenguas en diferentes culturas. ¿M? Entonces tenemos un primer, digámoslo, caso, que sería el tema de las jergas. ¿Lo recuerdan? Habíamos hablado que las jergas eran según el espacio donde yo convivía, ¿cierto? Que hacíamos la pregunta que si uno con la suegra hablaba igual que hablar con los amigos, o si uno con el papá hablaba igual que hablar con el amigo de toda la vida. No, tanto en el contenido como en la forma uno cambia, ¿cierto? Entonces uno no saluda a la suegra, ¿qué hubo, parce? ¿Qué más? A menos que sea, no, que será un caso súper especial, pero uno jamás, creo yo, ¿no? Lo haría. Tendrá uno que ser muy lanzado para hacer una cosa así. Y decíamos entre esta jerga entonces que la jerga del médico, por ejemplo, también aplicaba la jerga del mecánico automotriz, mejor dicho, todo el conjunto de léxico, es decir, de palabras que pertenecen a una profesión específica, ¿sí? Por ejemplo, decíamos, hablábamos de un médico o un odontólogo, ¿no? Los odontólogos también tienen muchas herramientas, por ejemplo, y saben nombres y enumeran los dientes y las muelas, ¿no? Y tienen todo un mapa y lo entienden ellos. Y eso sería la jerga médica, ¿sí? La jerga odontológica, podríamos decir, ¿sí? Dentro de esa jerga, digamos, se incluyen una suerte de palabras que son las que usamos con nuestros amigos en el grupo social. Entonces, que vamos a hacer una vaca, que parce, que vamos a farrear, todas estas cosas, digamos que también se enmarcarían dentro del concepto de jerga, pero vamos un pasito más allá, ¿sí? Aquí tenemos unas tantas de esas palabras que de pronto cabrían dentro de la jerga y que también pertenecen a una cosa que se llama dialecto. Ya lo vamos a explicar, pero por ahora solo miremoslas. Dependiendo de la región y dependiendo de lo que queremos, del grupo social donde estamos, más bien, vamos a usarlas, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Severo, por ejemplo, la que está allá arriba, severo, es una palabra muy usada, por ejemplo, en el centro del país, ¿sí? Severo. Y se refiere no a la severidad que tiene algo, ¿sí?
sino algo que es muy como chévere, ¿no? No dice, severo, o cuando es algo muy grande, una especie como de algo magnánimo, uno lo llamaría de pronto severo, ¿no? O algo muy bonito, severa pinta la que se compró, ¿no? Severo y pinta, además que la palabra pinta es otra que no metimos ahí, pero también pinta, para referirnos a la ropa, ¿no? Que también es sinónimo de cerveza, por ejemplo, pedir una pinta es pedir una cerveza. La palabra pana, por ejemplo, aquí en el centro del país no se utiliza mucho la palabra pana. De pronto la usarán, no sé, en el valle, la usarán ayúdenme ustedes que están más actualizados, pana. Creo que la usan, yo la he escuchado en la parte del Pacífico, ¿no? En la parte del Pacífico, pana. Eh, en Cali, yo no sé si la usan, no sé si la usarán, por No. ejemplo, en el valle. No, ¿cierto? No se usa. ¿Cómo Eh, dicen allá, amigos? profe, acá, pero es que yo soy del norte del valle Ujú. y la verdad, pana es una bolita que se consume con maíz, con sal. Y Uy, pues eso le súper. llamamos las panas, las Uf, panas. Entonces, excelente. entonces eso es lo que le llamamos pana, pero acá le decimos eh, amigos, pues acá en el norte del valle, acá decimos o parce, parce, Parce. pero porque el norte del valle es más apaisado, ya para el centro Cali, para Uruguay, ya más bayunos, mira, ve, y me entendés, oís, y otras cosas así, no Súper. son tan, decir aclaraciones. Excelente. Aquí, gracias por ese pana. Pana también es una tela, es un tipo de tela, ¿no? No sé, alguna vez de pronto de chiquitos tuvieron un pantalón de pana, que era una tela rayada, ¿sí? Y una tela como una especie de terciopelo rayado, era la pana, es una tela, ¿no? Aquí estamos hablando solamente de palabras, esto va más allá. En los estudios de la lengua, analizar los cambios lingüísticos que se dan según región o según cultura, eh, para eso se utiliza un mapa, se utiliza una especie de mapa, es un mapa muy diferente a la división geográfica, se llaman isoglosas. Cada isoglosa intenta rastrear de dónde a dónde, por región, hay un cambio lingüístico. Entonces es una cosa muy compleja porque, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar es que hacia el norte del departamento ya hay una especie de intercambio con los paisas, ¿no? Pero si vamos muy hacia el sur, seguramente habrá otro intercambio con la región que circunda ahí. Entonces, aquí, en este momento, solamente estamos acercándonos a las palabras. Imagínense la dimensión tan grande si nos acercáramos, por ejemplo, a la parte de la fonética y la fonología. Entonces, los cambios, ¿no? Ya no decimos pan, sino pam, entonces ya la N se vuelve un poco más una N, ¿no? Se acentúan más las P's y las B en unas regiones, las doble L suenan como elle y en otras suenan como una Y, como llave y llave. ¿M? O sea, hay una variedad de cambios lingüísticos. Estas palabras que están viendo acá, para muchos de ustedes serán desconocidas, ni idea. Yo no sabía que en esa parte que se decía, ¿sí? Sin embargo, afortunadamente los medios de comunicación y la información constante pues nos ha permitido interactuar con mucha gente de muchas partes, ¿no? Entonces uno ya también por ahí uno ve los más jovencitos usan güey, ¿no? Dicen güey, que es algo mexicano, ¿no? Usan usan hueón, pero no el hueón que nosotros usamos, sino la variante más chilena en la escritura, ¿no? Que es W-E-O-N. Hay una cantidad de información que, como lo decíamos la clase pasada, la cultura tiene esa dinámica de adaptarse, transformarse, ir cambiando. La palabra, por ejemplo, que no está ahí, pero debería estar ahí, o sea, aquí nos faltan palabras por millar. La palabra parce, ¿no? La palabra parce es una palabra que ya hace parte de todos los colombianismos y es como muy representativa. Parce. Creo que muchos decimos parce en la confianza de los amigos, ¿no? Parce. Entonces uno como que, no, parce, me fue más mal. Se adopta, ¿m? En el lexicón de cada persona y se usa en la cotidianidad muchísimo. Parce, ¿no? Parce, parce. Todos creo que si uno va a Pasto y dice parce y va a la costa y dice parce, se entiende, ¿no? Se entiende muy bien. Llave, llave.
yo digo llave, algunos de ustedes dirán llave, ¿sí? Y es totalmente normal, precisamente por lo que hablamos. De quienes me criaron a mí y de donde yo me eduqué, respondiendo un poco a la cuestión familiar, una de las herencias familiares va a ser, por ejemplo, la pronunciación de la doble L. Yo no digo llave, a mí me parece feo, o sea, me genera cierta incomodidad al oído escuchar cuando la gente dice, ya llegué y traje pollo. Ya llegué y traje pollo. Yo no digo eso, yo digo ya llegué y traje pollo. Entonces, si hay gente que me escucha y le hace gracia, dice, ¿cómo así que pollo? No se dice pollo, se dice pollo. Y yo no, se dice pollo. ¿eh? Originalmente la pronunciación de la doble L es yo, ¿sí? Pollo, llave, llegar, llorar, llamar, pero en ciertas regiones la escucha y ese componente cultural del que hablamos, cuando un grupo de personas adopta una palabra y la va transformando, significa que, digámoslo, debe aceptarse entre toda esa comunidad ese cambio lingüístico, ¿sí? Como la palabra carnet o carné, que ambas son válidas a la RAE en términos escritos porque no se pusieron nunca de acuerdo la gente. Unas personas dicen carnet, otras dicen carné, con tilde en la E y sin la T. Eso es producto de la cultura. Listo, ténganlo muy presente. Igual que algunos de estos modismos que tenemos acá. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuáles modismos podrían ustedes encontrar? Que buscaran cuál era el concepto de modismo. ¿Alguien de pronto se acordó y lo buscó? Yo, ¿Alguien por ahí? Yo ¿Nadie? creo ¿Qué encontraste por modismo? que modismo es una expresión común la cual no se traduce literalmente. Por ejemplo, encontré uno que he conocido, es el de ahogarse en un vaso de agua. Ajá, muy bien. Entonces, modismo tiene dos clasificaciones y, digamos, yo pongo estas palabras acá, que más que modismo serían un cambio dialectal, pero algunos libros de texto también los asumen como modismos, ¿listo? Esto que ustedes están viendo acá, más que modismo, son variaciones de dialecto, ¿listo? Ahorita solo que quise unir estas dos para que ustedes desde ya lo tomáramos como en debate un poquito y partiendo yo obviamente el debate. Cuando hablamos de un modismo, efectivamente la definición que tenemos, que acabamos de escuchar, está relacionada y orientada hacia una expresión que no se asume literalmente y que dentro de un sector cultural se entiende, ¿sí? Y se refiere a otra, digamos, situación más específica. Ya lo vamos a aclarar un poquito, ¿sí? Estas palabras que ustedes están viendo acá, algunas personas las asumen también como modismos, pues porque precisamente no se asumen literalmente, sino que toca estar como en el contexto y entender de qué se está tratando la situación. Por ejemplo, la palabra chimba. Chimba tiene tiene un fenómeno similar al de la palabra que hablábamos la clase pasada, la palabra gonorrea. Tiene un fenómeno muy similar. Entonces, yo puedo decir que chimba, qué vaina tan chimba, ¿sí? Y dependiendo de donde yo esté, se asume como que chimba es malo o bueno, ¿sí? Y dependiendo de la intención comunicativa, entonces yo digo, uff, eso está muy chimba, ¿sí? Dicen, no, qué vaina tan chimba, qué cosa, no, eso está más chimbo. Como tal, chimba, eh, no tiene una traducción formal precisamente por eso, ¿sí? O sea, esas palabras que ustedes ven ahí, y además que son muy usadas en el dialecto colombiano, pues, son ambiguas y más que ambiguas no se pueden traducir literalmente. Excepto cuando uno da una tajada de papaya, por ejemplo, ahí sí podría uno dar papaya, de resto pues no estás, ¿sí? Dar papaya es que dio la oportunidad de que le sucediera eso que le iba a suceder, ¿sí? Entonces, lo robaron por dar papaya, porque iba con ese celular ahí mostrándolo por la calle, dar papaya. Sin embargo, los modismos más formales serían, por ejemplo, los que vemos acá. Este tipo de frases completas, ¿m? Que
nos dan un sentido muy parecido a lo que estábamos hablando, nos dan un sentido muy parecido a lo que estábamos hablando, pero son más compuestas, son más complejas. Por ejemplo, estoy que tiro la toalla. Eso sería un modismo. ¿M? Y es un modismo que solo lo entendemos quienes estamos inmersos en ese círculo cultural. No, estoy que tiro la toalla, estoy mamado, ¿no? Por ahí estaba la encuesta, estoy mamada. ¿M? En el México, estar mamado es estar fuerte, ¿no? Y vean que yo la verdad no lo sabía, lo vine a aprender hace poco por las tendencias de las redes sociales. ¿M? Entonces yo vi que en las redes sociales salía esa frase de que es que estoy mamadísimo, decían, estoy mamadísimo. Entonces yo no estoy mamadísimo, pero como así que está muy cansado y no, es que es en México es alguien que está musculoso, más bien que es muy musculoso, entonces estoy mamado, vea, estoy bien mamado. Y uno no, eso no es, eso es estar cansado. Cuando usted está mamado, usted está cansado. No sé si han visto un video que se hizo como famoso ahorita en estos días en las redes sociales de un señor español que hace todo un recuento de esos cambios que tenemos aquí en Colombia, en nuestro dialecto colombiano, con respecto al de ellos, ¿sí? Por ejemplo, el uso de los diminutivos, ¿no? Tantico, tintico, poquitico. Los diminutivos de nosotros son un poquito más exagerados, ¿no? No decimos un poquito, sino un poquitico. ¿M? No decimos un tintito, por ejemplo, sería el diminutivo, sino que decimos un tintico. ¿M? Entonces, son esos cambios los que están dentro de la cultura, ¿listo? Modismos son estas frases que no se interpretan literalmente, pero que nos hacen una alusión a esa situación que está pasando, ¿sí? Como no se ahogue en un vaso de agua para decir, pues cálmese, ¿sí? No se estrese, no se ahogue en un vaso de agua. No riman, los modismos no riman. Esa es la diferencia con los refranes. ¿M? Los refranes sí riman. ¿M? Pero antes de hablar de los refranes, les aclaro el concepto de dialectos que lo estábamos ahorita mencione. Dice Mauricio, en México también hay un modismo muy común, que es el a huevo. Ajá, exacto, Mauricio. Ese es un ejemplo muy claro de un modismo. A huevo, ¿sí? Es Profe, como chambón, chambón, pancito. Ah, bueno, estamos hablando de... una Bien, bien. preguntita aquí relacionada con la encuesta que estamos enviando. Estamos enviando algunas encuestas para que ustedes vayan participando del ejercicio. No olviden apagar sus micrófonos, chicos. Pero, profe, aquí yo tengo, no sé si esto queda un modismo, que usted nos ayude a aclarar un poco esta referencia. Y es, joda, qué pava presentar las noticias y esos viejos ahí hablando paja. Entonces tenemos que en la encuesta hay como una especie de confusión con respecto a ese modismo o esa forma de referirse a. Primero tenemos un sombrero de ala hacha, B, tener mala suerte, C, pereza o aburrimiento, y D, la hembra del pavo. Entonces, yo digamos, ese modismo lo coloqué porque yo no sé si sea un modismo y asimismo no sé qué significa. Entonces, no sé si nos puede ayudar con ese ejemplo. ¿Me lo Está repites, bastante porfa? ¿Me lo listo. puedes repetir? Joda, qué pava. Presentar las noticias y esos viejos ahí hablando paja. Joda, qué pava. Es la primera vez que yo escucho la palabra pava como, Sí, como aplicada en ese campo, la verdad. O sea, y como pava, curiosamente pava es una palabra que tiene mil y un significados dependiendo de la región, porque para algunos es un sombrero, para otros es una prenda de vestir que se llama raca, una pava, ¿sí? Como una especie de bufanda pequeña, ¿no? Hablando paja, bueno, digamos que como Profe, sea, sin tener en cuenta la definición exacta de pava, sí sería un modismo. En tanto Profe, estamos. ¿Sí? ¿Quién pregunta? ¿Hay alguien preguntando? creo que es Ana profe, que nos está hablando. Sí.
Pues yo tengo entendido, y pues por mi mamá, que mi mamá es una persona pues ya mayor, mi mami me decía, vaya y póngale la pavita a la niña. La pavita es un sombrerito que se le pone a los niños, y la pavita es, si has visto esos sombreros que uno le llaman pesqueros, eso se le llaman pavas, tengo entendido yo. Ujú. Hay Ok, otras regiones donde la pava es una especie de tetera, de cafetera, Profe, ¿sí? como, Profe, Sí, profe, sí, pregunten. Chicos, no olviden levantar la mano. Ahí aparece un logotipo como de levantar la mano y nosotros le vamos dando la palabra. Entonces tenemos la palabra de Samuel Martínez. Habilita tu micrófono, por favor. profe, aquí en Barranquilla usamos el pava como aburrimiento o como cansancio. O sea, uno cuando regresa a hacer mucho deporte dice, no, yo tengo pava de hacer cualquier cosa, tengo pava, estoy pavoso. Así lo usamos aquí en Barranquilla. Súper, súper, súper. Uy, bien. Yo casi no he tenido mucha interacción con las personas de Barranquilla, de la costa, de qué pava. O sea, en este caso sería que como una especie de qué pereza. Y claro, es un modismo completamente. Es un Ok, modismo, profe. incluyendo la última parte, ¿no? También la de hablando paja. Hablar paja, en vez de hablar, uno diría hablando tonterías, ¿no? Hablando pendejadas, hablando paja. Esa palabra pava, si ustedes se ponen a buscar en Google, van a encontrar muchas definiciones. Hay otro, yo me acuerdo que una vez pava también era irresponsable, por eso de pronto, por eso se me cruzaba también, me parecía raro porque yo decía que pava, pero cuando ya no la explican, fíjense cómo es la cultura, ¿no? De amplia. Uf, brutal. Pava, no se me va a olvidar nunca desde esa visión, ¿no? De pava como pereza. ¿Qué Es que, pava hacer profe, eso? relacionado a lo que veníamos diciendo de esos modismos, por ejemplo, nosotros en la primera encuesta que lanzamos, hubo hubo 83% que dijeron que mamera era pereza y cansancio. Entonces, digamos que ahí estamos de acuerdo. Pero en la segunda encuesta, que es la que estábamos discutiendo sobre pava, pareció interesante porque básicamente hay como una especie de confusión con respecto a qué significa pava. Entonces, el 47% que posiblemente pues, esté alejado de esta zona del centro, la ciudad, dice que pava es un sombrerero de ala racha. Entonces, es interesante cómo una palabra se puede diversificar en términos lingüísticos a nivel cultural, ¿sí? Eso me parecía interesante. Sí, espectacular. Ese es un claro ejemplo de ese ejercicio, ¿no? Que uno hace y que más que ser malo es muy bueno, es favorable para nosotros. Entre más entendamos la variedad de posibilidades de la lengua, mejor vamos a interactuar con la cultura, ¿no? Si a mí me hubieran trasladado a Barranquilla y los hubiera escuchado, yo inmediatamente tendría sí o sí que preguntar. Yo, venga, pero porque yo la verdad en la encuesta voté que pava era un sombrero porque de pronto porque estaba hablando y yo dije, lo pava, lo único que asocié fue sombrero. Yo le boté al sombrero también, la verdad, yo le boté al sombrero. Entonces, cuando yo vaya a la costa, tendré que preguntar y decir, cuando digan pava, ya, bueno, tendría, pero ya no lo tengo que hacer porque ya lo sé muy bien. Qué chévere. Y eso hace parte del dialecto. ¿Listo? Eso hace parte del dialecto. El dialecto es una variedad de una lengua, ¿listo? El dialecto es una variedad de una lengua. Esto es bastante confuso porque uno podría decir, entonces los del Pasto tienen un dialecto y los de Barranquilla otro dialecto. Entonces hablamos de un español de Pasto, un español de Barranquilla, un español de... Sí, sí, la verdad sí. Lo que pasa es que el concepto de dialecto normalmente se asume por regiones más grandes, pero en realidad inclusive uno podría decir que los barristas tienen un dialecto, una suerte de dialecto especial, igual que las personas que trabajan con el taxi, por ejemplo. Casi siempre hay como una especie de debate continuo entre jerga y dialecto, porque pues finalmente el dialecto se alimenta de la jerga. ¿Qué quiero decir? El ejemplo que está ahí de ese meme clásico, ¿no? Chavala, pelada, chibola, guacha, guambra, estas son palabras que pertenecen, o sea, tienen un mismo significado, pero pertenecen a diferente dialecto. ¿M?
Ustedes podrán descifrar, podrán entender más o menos qué querrá decir esa palabra, ¿no? Cuando uno mira al Colombia y dice pelada, debe ser como una muchacha, ¿no? Como una especie de niña, ¿no? En Ecuador dicen guambra, y hablando de la diferencia fronteriza, en Pasto también se usa mucho guambra. Uno en Pasto oye mucho decir, dígale al guambra que venga, pero guambra no tiene género, la guambra o el guambra, ¿sí? O sea, es la misma, ¿no? No dice el guambro y el guambro y la guambra, no dice la guambra o el guambra, ¿sí? Uno sube un poquito más y llega al Huila y dice huipa, ¿no? El huipa, ¿verdad? El huipa ese que venga, ¿no? Y pelada, pues sería como la más general, pero fíjense que a nivel dialectal, el arbolito que ustedes ven atrás, al cual no vamos a entrar en esta clase porque eso es un jurgo de cosas, es una referencia, ahí medio vista, de todas esas posibilidades de, que dependiendo de la región y la cultura, van haciendo con el lenguaje. Entonces, un sector digamos, en el sector de las lenguas romances, por ejemplo, que son las lenguas que devienen del latín, entonces se abre el español, el portugués, el italiano. Si hiciéramos suma al español, entonces miraríamos el español de Chile, el español de Colombia, el español de Argentina. Por eso ustedes en Facebook lo habrán visto así, yo me imagino, si le han cambiado el idioma a Facebook, por ejemplo. Dice español de México, español de Colombia, español de España, ¿no? Y hacen entonces nos hacen traducciones, ¿no? Nos hacen los doblajes. El doblaje de español de España no les gusta a muchos latinoamericanos, es confuso precisamente por el tema cultural y evolutivo del dialecto. ¿Listo? Dialecto. Entonces, dialecto es la variante, la variedad de una lengua. ¿Mm? La variedad de una lengua. Si le hacemos más zoom todavía a las ramitas, pues dentro del español de Colombia encontramos el español de los rolos, el español de los paisas, el español de los costeños, ¿sí? Prácticamente todos serían dialectos, en tanto están encontrando esos cambios de los que estamos hablando ahorita, ¿listo? Ténganlo muy presente. Aquí hay otras palabras que son parte precisamente de la variedad dialectal colombiana. Hay algunas expresiones además, ¿no? Como achichucas y achichay, que son expresiones nariñenses para el calor y el frío, ¿no? Chichay que frío y achichucas que calor, si, no, si mal no se me falla la memoria, su merced, ¿no? Todas estas que ya veníamos mencionando y que hacen parte de toda esa configuración del dialecto, ¿no? Hablamos del dialecto a nivel colombiano, latinoamericano, porque muchas de estas se comparten, obviamente. Y eso sería esa parte lingüística, pero esa parte lingüística no se puede limitar ahí, ¿sí? Todos estos cambios, todo esto que estamos hablando, que las jergas, que los modismos, que la variedad dialectal, entonces ya suena muy lingüístico, todo suena muy bonito, pero esto se recoge en unos productos muy interesantes dentro de cada cultura. Esos productos de la lengua se conocen como tradición oral, ¿m? Como tradición oral. Entonces, la tradición oral, y eso es para que lo tengan muy presente y cuando lo vuelvan a escuchar, la tradición oral son todas esas expresiones de un pueblo, ¿m? Que pasan de generación en generación, ¿sí? Son patrimonio de ese pueblo. ¿M? Y se manifiestan desde las diferentes formas artísticas habladas, es decir, pueden ser coplas, pueden ser trovas, pueden ser cuentos, pueden ser mitos, pueden ser leyendas, pueden ser poemas, pueden ser estos, ¿cómo se llaman estas fábulas? ¿Sí? Todo eso es una variedad es una variedad artística, es una manifestación artística que se recoge bajo el título de tradición oral. Ténganlo muy presente. Seguramente de la región en la que ustedes son, en algún momento les habrán enseñado coplas, ¿sí? O habrán estado en algún grupo musical y los ponían a cantar y a bailar el joropo, ¿no? El sanjuanero o el baile, dependiendo de la región, los pondrán a bailar, ¿no? Que el mapalé y las demás formas de baile, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, en el Huila, yo estudié en el colegio del Huila y allá me tocaba algo que no me gustaba mucho, tocar la tambora. Entonces ahí entendí los sonidos, los compases de la música del Huila y del Tolima, de esa región, ¿no? Es un compás bien especial para estos
sanjuaneros, joropos que le llaman, ¿no? Bambucos, ¿no? Para el bambuco. Eso es parte de la tradición oral. Y ustedes dirán, profe, pero eso es una canción. Sí, como son cantos, requieren un sistema de comunicación y se enmarcan dentro de la tradición oral. Entonces tengan presente ese concepto de tradición oral. Para ese concepto de tradición oral, ¿sí? Hay dos cosas importantes, solamente las vamos a abarcar porque ustedes ya son muy pilos y las conocen. El mito. Todos conocen que es un mito, ¿cierto? Si no lo conocen, no se preocupen. Rápidamente, los mitos explican en cualquier pueblo el origen del universo, de una ciudad o de un imperio o del hombre. ¿Sí? Eso es lo que hace un mito. ¿Listo? Eso es lo que hace un mito. ¿Mm? El mito tiene un narrador en tercera persona, es decir, que quien cuenta la historia la está viendo sin involucrarse en ella. ¿Mm? Y cuando la cuenta, cuenta todo lo que pasó y todo lo que sucedió. El mito más famoso que ustedes y yo conocemos seguramente es el mito judeocristiano. ¿Mm? El mito de la creación desde el pueblo hebreo. ¿Mm? El personaje de Dios que en 7 días, sí, fue 7 días que creó todo el universo, ¿no? Que hizo los cielos, la tierra, que hizo a los seres vivos, ¿no? Entonces nos cuentan ese mito. Ese mito no tiene nada que ver con nosotros, ¿listo? No tiene nada que ver con nosotros, ¿listo? No tiene ni siquiera una relación geográfica. ¿Por qué? Porque nosotros somos selva, somos páramo, ¿listo? Nosotros somos ríos gigantes, nosotros somos serpientes, osos de anteojos. No somos desiertos, no somos pirámides, no somos faraones. ¿M? Pero pues por toda la cuestión cultural, la mezcla que hubo cultural entre españoles y nuestros antepasados, pues se impuso que el origen del universo había sido por el dios de los hebreos, una cuestión histórica antiquísima. En los mitos, todos los personajes, bueno, la gran mayoría suelen ser personajes que tienen relación con lo divino, es decir, son dioses, son figuras de animales, ¿sí? Que son dioses encarnados en realidad, son escogidos, personajes escogidos para la creación del mundo, ¿no? Todo transcurre en un tiempo de origen, es decir, los mitos arrancan donde arranca todo, ¿sí? Los mitos siempre arrancan donde arranca todo, es el inicio para cualquier cosa en cualquier pueblo. ¿M? Y los dioses influyen sobre esa situación y sobre los hombres. Hay varios tipos de mitos, eso sí creo que pocos lo saben, ¿sí? Mitos cosmogónicos, ténganlo ahí presente, cosmogónicos, cosmo, ¿m? Universo, el origen del universo. Mito cosmogónico, el de la creación de Dios, el que nos muestran en la Biblia, cada quien verá si lo cree o no. El que nos muestran en la Biblia es un ejemplo, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado. Otro podría ser, por ejemplo, en Grecia. En Grecia también los griegos, los antiguos griegos tuvieron su mito también de creación, su mito cosmogónico, cosmogónico. Otro, fundacional, ciudades, origen de ciudades o lugares. Yo no sé si ustedes han visto la bandera de México, ¿no? Tiene el águila y la rama de nopal. ¿M? El águila y el nopal, si no estoy mal, son las dos referencias. Y eso es un mito fundacional, ¿sí? De los primeros pueblos que habitaron esa zona. ¿M? Dicen que fueron guiados por esa imagen. La imagen donde un águila se posara sobre una serpiente y tomara una rama de nopal. Ahí debía ser donde debían asentar la ciudad de su pueblo, donde deberían sentar su pueblo. Y el mito dice que estas personas se encontraron con esa figura y de ahí asentaron su pueblo y por eso en la bandera de México aparece, ¿no? Para que lo tengan presente. Eh, y ya, mitos antropogónicos, la aparición del ser humano. ¿Cómo explicar la aparición del ser humano? Entonces, dentro de los mitos de la Biblia está el mito de la creación del ser humano, ¿no? Creo que todos lo conocen, creo que en algún momento lo han visto, o sea, en clases, o sea, ¿no? Que al hombre lo hicieron de barro, ¿cierto? Lo hicieron de barro, entonces que armaron barro, que Dios armó barro y creo que sopló y ya, estuvo. ¿Sí? Y a la mujer, pues Adán estaba ahí durmiendo, estaba descansando y le arrancaron, ¿no? Entonces, y de eso hicieron una mujer, es lo que yo entiendo, ¿sí? Y que alcanzo a acordarme.
Nada de esto, muchachos, nada de esto. Estas clases son para que entendamos esto también. Nada de esto es de irrespetar o de decir que es una estupidez o de decir que es, ay, puede que no sea real. No pasó así. Listo, la ciencia nos da otra idea. Pero eso no quiere decir que yo tenga que pasarle por encima finalmente a esas creencias. Cuando ustedes vayan a conocer los pueblos hebreos, cuando viajen por el mundo, no pueden llegar a decir, ay, esta gente todavía está creyendo en eso, ¿qué les pasa? Si yo les voy a enseñar algo, tengo que hacerlo con todo el cuidado posible. Y si tengo que explicarles, pues les explico. Y si lo aceptan, pues bien. Si no, pare de contar. Porque aunque muchos no lo quieran aceptar, por muchísimos siglos, esa fue la creencia que se tuvo, ¿sí? Era lo que se creía. Pues la ciencia nos muestra hoy otras cosas y está muy bien, pero no por eso debemos de pronto atropellar esas creencias porque pues finalmente siguen siendo tradiciones culturales. Más bien, debemos enseñar las nuevas cosas que vamos encontrando, pero siempre con el respeto, ¿sí? Entonces, porque pasa mucho, ¿no? Pasa mucho que entonces llegamos a juzgar al que cree en el Génesis en vez de enseñarle, ¿sí? A decirle, es que usted es un tonto, en vez de mostrarle con la calma y explicarle que estos son mitos y que en su momento le sirvieron a un pueblo. ¿Listo? Los usaron, creyeron en ellos. Tanto como las leyendas. Ahí hay un personaje de leyenda y ustedes me dirán, si se van a enojar por decir que es una leyenda, háganlo ahora. Yo sé que ustedes muchos son fans de Jesús, ¿sí? Como personaje, porque tiene las características de un personaje literario de leyenda. Es una leyenda. Jesús es una leyenda como Aquiles. Ah, pero ¿cómo? Ahorita se me van a levantar las personas que son creyentes. ¿Qué le pasa, hermano? Si Jesús no tiene punto de comparación. ¿Se acuerdan que dijimos que todo podía ser analizado desde el campo científico? Pues Jesús es de cierta forma analizado desde las lenguas, desde la literatura, desde la construcción de un personaje, y Jesús tiene las características de un personaje de leyenda. Las leyendas, para que establezcan la diferencia, ¿no? Uno no debería decir el mito de la Llorona, sino que debería decir la leyenda de la Llorona, ¿no? La leyenda del Moán, la leyenda de la Patasola, no el mito. Ya no lo hagan más. Recuerden, mito es para la creación de algo, del universo, de las ciudades o de los seres humanos. De resto son leyendas. Jesús es una leyenda, porque las leyendas explican hechos, tradiciones de un pueblo, costumbres, con un agregado especial, ¿sí? Con un agregado especial y es unos detalles fantásticos, sobrenaturales, ¿sí? Poco explicables desde lo científico, ¿listo? Esa es la gran diferencia de la leyenda al mito. La leyenda parte de un lugar y tiempo-espacio donde se encuentra, digamos, una realidad histórica, ¿sí? Si ustedes se han leído la Biblia o han ido a clase, yo lo tomo de ejemplo porque es lo que todos conocemos. Yo podría hablar de otros dioses, pero si no los referenciamos todos muy bien, pues ¿para qué? ¿Sí? O de otros personajes. Por eso tomo a Jesús, no van a estar diciendo, ah, es que la cargó contra Jesús. No, por ahí está Buda también dando vueltas. Si ustedes miran el contexto de Jesús, ¿no? Entonces está Roma, Roma está invadiendo toda esa área, ¿no? Toda esa zona, el imperio romano está ahí en todo su esplendor, gobernando toda esa parte, ¿no? Y a Jesús lo sentencia Poncio Pilato, ¿no? Era Poncio Pilato, ustedes me dirán, ¿cierto? Era Poncio Pilato. Fíjense esos detalles, una situación histórica real, ¿sí? Ustedes aquí ya están bien, bien, Daniela, ¿esto es español de noveno? Que sí es español de noveno. Y es cultura general de ustedes, ¿ah? Para más. Ah, y de octavo. Ajá. Sí, es muy raro que uno esté cruzando religión con literatura, pero eso no es posible, eso es la clase de religión. Todos están en el marco cultural y están en el marco lingüístico, ¿no? Entonces, por eso es que los estamos mencionando. Eso por ese lado. Todas las leyendas suceden en un lugar determinado y relatan las historias de un personaje que aparentemente pudo o no haber vivido, ¿sí? Pudo o no haber vivido, pero como lo meten en un contexto histórico real, ¿sí? Genera la sensación o nos da la verosimilitud de que existió. Pasa lo mismo con el personaje de Buda, si lo conocen, ¿no? Si habrán escuchado acerca de la historia de él. Un joven muy adinerado que pertenecía a una familia muy poderosa que abandona todo para encontrar un camino, ¿no? Para encontrar todo un camino de espiritualidad y de paz interior y mejor dicho, una cosa a otro nivel,
¿no? También cumple características literarias muy similares y culturalmente muy parecidas a las de Jesús, ¿no? Muy parecidas a las de Jesús. No se sabe quiénes son los autores de estas historias, no lo sabemos, pero la cultura las encierra y las toma como un común denominador. ¿Listo? Nunca vamos a encontrar a quién se inventó la leyenda de Jesús. Claro, está la carta, ya no me acuerdo los nombres de los personajes de la Biblia que te aparecen ahí en los títulos, pero se supone que hay como 3 libros donde hablan de Jesús, por ejemplo. Ahí en esos 3 libros hay una especie de personaje que dice, o bueno, no dice, pero cuando uno lo lee siente que el tipo estuvo ahí escribiendo, como que miró a Jesús pasar y dijo, ah, Jesús se encontró acá, entró a esta casa, hizo tal milagro. Ok, eso no es del todo cierto o no es del todo comprobable. No sabemos si Lucas, creo, Juan, creo que es Mateo, uno de ellos, de verdad eran testigos de lo que pasó. Juan. Pero Juan, Mateo y los demás, no sabemos si son testigos de eso. No lo sabemos y no lo Pedro. sabremos. No lo sabremos. Ahora sí, suelten en este chat leyendas, suelten, despáchense en leyendas colombianas, si son de otra región. Ahora sí, despáchense con su Llorona, con su Moán, con su... ¿Cuál es el otro? El niño, el Profe, ¿y los Tunjito de refranes? Oro. Ah, los refranes los dejé pasar. Refranes. Escríbanme refranes ahí también, porfa. Y se darán cuenta que los refranes sí riman. A caballo regalado no se le mira colmillo. Eso no es un refrán, eso es un modismo. A llorar al valle. A llorar al valle sería un modismo. A llorar al valle sería un modismo. Un refrán sería... ¿cómo es? Profe, un Por refrán. más que madrugues, no amaneces más temprano. Al que... Por mucho madrugar, por no madrugar amanece más temprano. Ay, ahí dijeron uno, María Fernanda, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Mona se queda. Eso es un refrán. Varios. Eso es un refrán. ¿De palo de la astilla? Duerme mucho, poco aprende. Cuando usted iba, yo venía. Cuando usted iba, yo venía. Puede que sea un refrán, porque parece que tiene una rima, ¿cómo es que se llama? Asonante, puede que sea. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Eso es un refrán porque tiene una rima asonante, ¿sí? Es Perro decir, que ladra no muerde. perro que ladra no muerde es un modismo. Profe, si mi tío tuviera teta, sería mi tía. Eso es un modismo. Sí, ahí dijeron uno que es un refrán. A Dios rogando y con el mazo dando. Todos los refranes tienen una carga educativa, moral, o de una especie de enseñanza y reflexión, ¿no? El que madruga, Dios lo ayuda. El que madruga, Dios le ayuda. Ojo de loca no se equivoca. Ese es un refrán. Al que madruga, Dios le ayuda. Uy, qué hardcore, no sé. ¿De tal palo, tal astilla? De tal Levanten la palo. mano para participar, chicos. Cría cuervos y te sacarán los ojos es un modismo. El que tiene boca se equivoca, ese es un refrán. Hijo de tigre sale pintado y de chucha rabipelado. ¡Wow! Hijo de tigre sale pintado y de chucha rabipelado. Señor. Uf. No importa si avanza lentamente, lo importante es mantenerse. No importa si se avanza lentamente, lo importante es mantenerse. Eso es una especie de modismo. O más bien cita reflexiva, ¿no? Escoba nueva barre bien es un modismo. Donde hay patrón no manda marinero. Donde hay capitán, ¿no es? Donde hay capitán no manda marinero. ¿Durmió conmigo o qué? Eso de durmió conmigo o qué, que no saluda, eso es un modismo. Más vale pájaro en mano que mil volando es un refrán con una rima. Soldado avisado no muere en guerra. Eso es un modismo. El que mucho Mata en abarca, mano, culo poco en tierra. aprieta. La avaricia rompe el saco. Uy, qué cantidad de... A rey muerto, rey puesto. A Es un todo refrán. mano le llega su chena. A todo marrano. Ese tiene variantes, ¿no? A todo marrano le llega su Navidad, a todo marrano le llega su Nochebuena, a todo marrano le llega su... por Hola, ahí profe. escucha. Hola, mis perros Profe, qué pena. casarambelados. Lo que pasa es que yo tengo que estar en clase de inglés y me mandaron este link. Entonces yo quiero saber esto qué es español octavo, noveno, décimo. Esto es español de noveno. Bienvenida. Español de Ah, octavo y noveno. profe, qué pena. O sea,
yo estoy en el ciclo 4, entonces yo tengo que hacer esta clase, o sea, este fue el link que me enviaron, o sea, español noveno o tengo que hacer inglés, no sé, estoy confundida. No, no, estás en el lugar correcto, entonces si quieres resolver más dudas relacionadas, ahí tenemos el chat, pero estás en el lugar correcto, ¿vale? Entonces continuamos. Ah, Bueno, bueno. gracias. Ahí vimos otros mitos también. Esto es un tema muy amplio. Yo por ahí los mencionaron mucho. Uno tiene muchas historias de estas de niños, tiene muchas historias de estas por nuestros abuelos, por nuestra familia. Si ustedes van al campo y se sientan en ese ambiente así donde solo se ve la oscuridad de la noche y está el bombillo de la finca alumbrando, ¿no? Y uno empieza como a contar esas historias y le dice al abuelo, ¿no? O al papá o a la mamá eso por aquí asustan, ¿no? La pregunta, ¿por aquí asustan? Y cuando uno dice por aquí asustan, se desatan un montón de ideas, ¿no? Se saltan una cantidad de historias que son las que nos alimentan como cultura. Nuevamente, que ustedes crean en ellas o no, no es causal de pasarles por encima, sino es simplemente valorarlas como parte de algo que se llama folclor. ¿Listo? Folclor y tradición oral. ¿M? Ténganlo muy presente. Folclor y tradición. Buenas Yo quisiera, noches, ¿quién me habla? buenas noches, qué pena. Hola. Es para preguntar sobre el proyecto, ¿Cuál proyecto? ¿Cuál proyecto? el que se tiene que hacer al terminar el ciclo. Ah, la hoja de ruta. Ah, la hoja de ruta, esas se las van a enviar ahorita, ¿no? Más tarde o mañana. Bueno, yo tengo que enviárselas, ¿no? Ah, no, se la tengo que pasar a Ah, alguien y alguien se las va a pasar a ustedes. O sea, no se preocupen ok, por eso gracias. todavía. No se preocupen. Tranquilos que sí o sí esa les llega. No se preocupen que es así. Y viene con mi firma para que digan, no, este man, ¿por qué nos puso todo? Es que fastidio, Profe, y loco. la siga. No tengo ni idea qué es la siga. La siga es una Eso es conjugación de la del... plataforma, profe. Ah, Eso es el porcentaje que lleva uno en la plataforma, eso es diferente porque el profesor no tiene nada que ver con eso. sí, sí, yo Mitad me... es la plataforma, mitad es el profesor, entonces el profesor no tiene nada que ver. Eso es un refrán de mi Chicos, mamá. ¿Listo? esas preguntitas las resolvemos en el correo que les voy a proporcionar en el chat, ¿vale? Entonces, damos continuación a la clase que ya nos queda muy poquito. Sí, ya para terminar, llévense este concepto. Con este concepto cerramos la parte de cultura. Hablamos de cultura. Dentro de la cultura hablamos de las variantes de la lengua. Hablamos de la tradición oral, ¿no? Lástima que no, de verdad a mí me hubiera gustado mucho escuchar esas historias. Estoy seguro que como son de regiones tan diversas, cada uno de ustedes tiene una historia diferente acerca de leyendas y todo esto, ¿no? Que nos enmarcan en nuestras culturas. Yo tengo una de Nariño que es bien hardcore, que es la del monje sin cabeza y es bien, lo pone a uno a temblar, o bueno, me ponía a temblar de niño. Y hay otra sección que es el folclore, ¿no? Folclore, cuando no le dicen que es muy folclórico, pues es tan errado como decirle que es muy culto, ¿sí? La palabra folclore viene del inglés folklore es la palabra, la pronunciación. Eh, este folclore o folclore, dependiendo de cómo la RAE lo quiera presentar, ambas formas son válidas, ¿sí? Eh, Se refiere a la expresión de la cultura, la expresión artística, pero ya digamos como producto social que se refleja en diferentes tipos de celebraciones y en propuestas artísticas que comparten tanto otra vez la geografía como las creencias o la separación de las mismas creencias. ¿Qué quiero decir? La historia, por ejemplo, nos ha presentado, con este concepto ya cerraríamos, los carnavales, los carnavales. Los carnavales son esa viva muestra de la ruptura de la construcción social para hacer una celebración. Los carnavales, la palabra carnavales viene del carnem levare, que es dejar la carne, eran celebraciones que se hacían en la Edad Media, pues desde ahí se establecen, aunque eso probablemente vino desde los griegos, ese tipo de celebraciones, y este carnem levare era
una fiesta, un punto donde se podían las personas salir de ese contexto de la religión, de todo esto de rezar, del respeto al rey, de ese sistema, digamos, en el que se vivía, y las personas tenían un día para usar máscaras, para disfrazarse, para reír, para gozar, digámoslo, ¿sí? Y ahí que las máscaras se usen en los carnavales. Yo me imagino que ustedes de pronto habrán escuchado el carnaval de Barranquilla, que es el carnaval de blancos y negros, y ven todo ese color, ¿no? Ven toda esa magia que ofrecen los carnavales, y es precisamente porque esa magia y esas formas de las carrozas, la forma de la marimonda que llaman, ¿no? Todo eso es la contrarrespuesta a esa organización cultural que hubo, muchachos. Entonces, cuando vayan a un carnaval y se lo gocen y se emborrachen y lo disfruten y les llenen la cara de harina y les pinten la gasila, ¿no? Las pinticas en pasto, y cuando vayan a estas ferias y fiestas, sepan que todo eso es la respuesta a una construcción cultural, y suele ser también la contraparte de esa construcción, ¿no? O sea, hay un legado de color, de vida, de alegría, ¿m? Y ese legado se va formando conforme uno le va dando a la cultura toda esa dinámica que se le puede dar. Entonces, cuando vayan a los carnavales, disfrútenlo, pero también piensen en toda la tradición que hay detrás. Seguramente se van a ir a averiguar ustedes de qué se trata el carnaval de Barranquilla, el de blancos y negros, las fiestas de colombianas, ¿no? Ferias y fiestas que tenemos acá. Háganlo con todo ese respeto y todo ese valor al patrimonio. Profe, pero esta es la clase de lenguaje, y claro, el folclore, la tradición oral, toda la cultura comunica y nos deja ver quiénes somos, y nos da toda la identidad, ¿sí? La identidad, que dependiendo de nuestra memoria, perdurará o simplemente se perderá, como muchas de las cosas que lastimosamente pasan en nuestro país, ¿sí? Es un fenómeno lamentable, dejamos perder todo porque aquí nos invade la información todo el tiempo. Entonces nos quieren imponer una cultura que aparentemente parece mejor, ¿sí? Parece más civilizada. Es tan errado el término civilizado como culto, ¿sí? O sea, civilizados de cierta forma somos todos en tanto pertenecemos a un grupo cultural. Que no compartamos o que no nos relacionemos de la misma forma es distinto, pero no es que seamos poco civilizados o más civilizados como algunos países se atreven, por ejemplo, a llamar a los países de Latinoamérica. Por el contrario, somos muy civilizados en todo nuestro contexto cultural. ¿Listo? Entonces, chévere que se eduquen sobre su pueblo y que sobre todo entiendan qué significa cada cosa. Muy bacano irse a emborrachar al carnaval, pero es más chévere entender el porqué de los colores, el porqué de los bailes, y quién se inventó ese baile, quién se inventó adorar a una familia en el carnaval, ¿no? Una familia, un muerto, ¿no? Adorar un muerto, hacerle celebraciones al diablo, entonces toda la gente con los cachitos, ¿no? Porque esa respuesta, ¿no? Porque esa respuesta a las formas exageradas de colores. Entonces, chévere, las verbenas, ¿no? Las verbenas, y eso es otro sinónimo, qué chévere. Y ya, muchachos, tocó cerrar este tema tan amplio, o sea, esto hay que delimitarlo mucho para que podamos escuchar todo esto. Eh, no se sientan tercermundistas, no es culpa de ustedes, no es culpa de ustedes ese catálogo de tercermundista, eso no tiene mucho, es Profe, una cuestión de desarrollo más no de ocupación de puesto jerárquico, ¿no? Todo eso tiene un tratamiento que iremos hablando en cada sesión. Creo que eso es todo, profe Andrés y muchachos. Vale, Espero que profe. hayan entendido todo este concepto de cultura. Y en la siguiente clase arrancamos con una cuestión ya diferente. Listo. profe, ¿puedo hacer un Bueno, profe, aporte? Claro eh, que Que Ana, todavía no son las 7. Ah, no, ya Que no todavía no puedes. son las 7, como que no. ya nos tenemos que ir. Dejamos ese comentario para mañana. Agradecemos por tu participación, que es bastante buena siempre. Por un lado, pues decir que gracias al profe Pianda por darnos una explicación tan interesante el día de hoy. Invitarlos el día de mañana a la sesión. Vamos a tener un nuevo tema, entonces para que por favor ingresen a su plataforma, desarrollen esas lecciones que posiblemente tienen pendientes o los que ya la realizaron muy bien. Y muchachos, no olviden escribirle a Nicolás, el gestor académico, para resolver todas esas dudas que ustedes tienen. Les va a Y ayudar. Andrés, Señor. y llaman de correo pues para solucionar eso del grupo de WhatsApp, porque Listo, pensé que estará la clase. Listo, Nicolás, no te preocupes. Entonces, muchachos,
Nos vemos y muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Los esperamos mañana a la misma hora. Hasta luego. Chao, muchachos. Gracias, profe. Chao, profe.